Bienvenido, bienvenida en nombre de la Iglesia Bautista Pueblo Nuevo en Montevideo. Compartimos la serie José en Génesis. La prédica del domingo 3 de septiembre de 2023 sobre Génesis 41, 1 al 32, José interpreta los sueños de Faraón, expuesta por nuestro hermano Andrés Santos. Oramos que Dios te hable por su palabra conforme a tu necesidad. Vamos a continuar con la vida de José. Noté a Ale muy preocupado con el tema de que quedé indignado que el domingo pasado no se predicó con José. Lo vi entre semana, me dijo, no se predicó de José. Y él me dijo, no se predicó de José. Así que hoy, para tranquilidad de Ale y de los demás, volvemos a la historia de José. Una gran historia, una historia que en particular a mí me gusta mucho. Hace algunos años atrás, en el 2000... Luchi, a ver si me ayuda, 18, en Gardental, sí, 2018, sí, el año 2018 en Colonia Gardental, allá en Río Negro, en la colonia de alemanes, de la iglesia menonita, nos invitó a mí y a Luchi a participar de lo que ellos llaman la escuela bíblica de verano, que hacen una semana de escuela bíblica para los niños todos los días, durante esa semana, y se trata de alguna temática en especial. Y recuerdo que cuando nos invitaron, la temática que tratamos ese año fue la vida de José. Durante toda la semana, todos los días en las distintas clases, se enseñó acerca de la vida de José. Y cómo, bueno, no voy a hacer spoiler, ¿no? Pero es muy, muy interesante cómo la vida de José nos va a llevar mucho a lo que tiene que ver con Cristo mismo, ¿no? Me acuerdo que al final de esa semana se presentó el plan de salvación a los niños a través de la vida de José. Un personaje muy interesante, así que vamos a continuar con su historia, que hasta ahora la historia de José, lo que veníamos viendo, no venía de todo feliz la historia, ¿no? Vamos a repasar un poquito, a ver, pero recordamos lo que pasó al principio de su vida. Bueno, era un niño muy querido por su papá, era el preferido. ¿Vieron cuando dicen que los padres no tienen preferido? Bíblicamente acá demuestra que sí. Así que Madi y Ale, confiesen quién es el preferido. Daniel, Clelia, confiesen. Yo sé quién es mi preferido, pero no lo voy a decir. Tenía un hijo preferido ahí, bueno, los hermanos no lo querían mucho, y en una circunstancia ahí aislada, que José estaba lejos de su padre, los hermanos aprovecharon y bueno, entre que lo mataban, no lo mataban, ¿qué hacían? Lo terminaron vendiendo a un grupo que pasaba por allí de mercaderes, lo llevaron para Egipto. Después estuvo trabajando, le fue bien trabajando, pero lo acusaron de cosas que no hizo. Fue preso. Luego que estuvo preso, fue la última historia que vimos. Estuvo allí con dos servidores del faraón, con el copero del rey y con el panadero. Le interpretó los sueños. Pero después se olvidaron de él, ¿no? Le había pedido el favor a este servidor del faraón que estuvo con él, que se acordara de él. Pero nada. Y vemos una historia de José que viene ahí con altibajos, pero las cosas no vienen saliendo bien. Y acá llega su momento. Y cuando estaba preparando el mensaje, lo que me vino a la mente fue la imagen del jugador, del juvenil que está esperando su momento, ¿no? El juvenil que está allí en el banco de suplentes esperando su oportunidad, que se esfuerza, que entrena, pero está esperando su oportunidad. Y hay una frase que se utiliza mucho, pensar esto es, que lo vemos en la tele cuando está el técnico, ¿no? Ahí viendo el partido, no sale nada, y mira para atrás a uno del banco y le dice, dale pibe, prepárate que entrás. Juli, hoy es tu momento, ¿no? Prepárate, Juli. Y hoy le tocó a Julián que se preparara y entrara. Vamos, Juli, hoy. Pero esa oportunidad que va a llegar para la vida de José. Porque acá José, en esta historia que vamos a ver, va a tener una nueva oportunidad. Ya había tenido algunas otras donde las cosas no habían salido bien, nunca por culpa de José, esto es algo interesante, siempre por culpa de otra persona, pero ahora va a tener una oportunidad nueva frente al mismísimo faraón. Quiero que vayamos a la historia en Génesis 41.
y vamos a ver los sueños del faraón. Arranca el pasaje, versículo 1, capítulo 41, dice: 2 años más tarde, ahí si yo estuviera con Mateo y con Juli en el grupo discipulado, les diría: 2 años más tarde, ¿de qué? Y bueno, recordábamos la última vez que vimos la historia de José, de esta historia que hablábamos reciente, la historia del copero y panadero, que se había sido uno restituido, el otro había sido muerto. 2 años más tarde de esa historia, 2 años, una banda, 2 años preso allí, siendo esclavo en la cárcel, sirviendo, siendo un referente, pero privado de su libertad. 2 años más tarde de eso iba a suceder que el faraón tuvo un sueño. ¿Puedo pedir a alguien un vasito de agua que me puedan remar? Gracias, perdón que estoy un poquito mal de la garganta y no me quiero trancar. 2 años más tarde el faraón tuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo, cuando de pronto del río salieron 7 vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas que se pararon a orillas del río Nilo junto a las primeras. Y las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas. En ese momento el faraón se despertó. Mi suegro siempre dice que cuando come mucho sueña raro. Sé que comió muchísimo el faraón. Habrá comido, se agarró una indigestión la noche anterior porque sueño muy, muy raro, ¿no? El tipo sueña, básicamente, lo cuenta bien claro acá, pero para resumirlo, que había 7 vacas flacas, incluso en alguna versión dice, eran raquíticas como ninguna otra vaca que se haya visto, dice alguna versión, raquítica, me gusta esa palabra, eran súper flaquitas, se notaban los huesos, 7 vacas de esas, y 7 vacas gordas, hermosas. Ahí yo imagino las vacas que van al prado, han ido al prado, y uno que son esos animales, son gigantes, no son una vaca común que uno ve en el campo. Las que llevan ahí deben pesar el doble al menos. Imagínense que 7 vacas chiquititas, flaquitas, raquíticas, con mucha hambre, se comieron a esas vacas. De feo aspecto, dicen. Feo aspecto, raquíticas, vacas feas, flacas. Se comieron a las vacas hermosas y gordas y grandes. Y el faraón se despertó, sí, yo también me hubiera despertado, ¿no? Muy random el sueño, no entendía nada. Pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. 7 espigas de trigo, grandes y hermosas, crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas delgadas y quemadas por el viento del este, y las 7 espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. En eso el faraón se despertó y se dio cuenta de que solo era un sueño. Si el sueño de las vacas era raro, el de las espigas es más raro, porque yo al menos una vaca me la puedo imaginar comiendo a otra cosa, pero una espiga de trigo comerse a otra cosa no logra asociar cómo sería. Muy raro el sueño. Y ahí, cuando se despertó a la mañana el faraón, fue que le vinieron todas las dudas, ¿no? Dice, sin embargo, a la mañana siguiente se levantó muy preocupado. Porque él dice, tuve 2 sueños muy raros, 2 sueños que son muy parecidos, en algún sentido. Disculpen que el virus de Debo me está atacando. 2 sueños muy raros, y él entiende que algo esos sueños le querían decir. Entonces dice que se levantó preocupado y mandó a llamar a todos los magos y sabios de Egipto y le contó los 2 sueños. Pero nadie se los pudo interpretar. Esa es la primera parte de esta historia, ¿no? Lo que son los sueños del faraón. Los sueños del faraón
que concluyen en una preocupación de parte de él en entender qué era lo que significaban estos sueños. Y acá va a aparecer un personaje conocido por nosotros. Entonces el jefe de los coperos dijo al faraón: ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. Cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel bajo la custodia del capitán de la guardia. Una misma noche los dos tuvimos un sueño, cada sueño con su propio significado. Allí con nosotros había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y a cada uno nos interpretó el sueño. Y todo eso sucedió tal como él lo había interpretado. A mí me restituyeron mi cargo y al jefe de los panaderos lo ahorcaron. Primera parte del versículo 14. El faraón mandó a llamar a José. José, y una vez más en su historia, cruzado con los sueños. Veamos desde el principio de su historia. ¿Cuál era el gran conflicto que tuvo con sus hermanos? Sus sueños. Los sueños en donde lo ponían a él como el centro de su familia, sus hermanos, como el más importante. Los sueños van a aparecer nuevamente en la vida de José cuando el jefe de los coperos y los panaderos están allí con él y él les interpreta los sueños. Y una vez más los sueños van a ser parte importante de la vida de José para interpretar los sueños del faraón. Hay muchos libros, cosas de niños y cosas así que siempre cuando habla de José dice José el soñador. ¿Han visto que siempre como asocian la idea de los sueños de una forma muy, muy fuerte a José? Y acá lo vamos a ver. El faraón mandó a llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, quien dijo: tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. Miren la respuesta de José: no soy yo quien puede hacerlo, sino que es Dios quien dará al faraón una respuesta favorable. Y esto es la primera alusión que José va a hacer a Dios mismo con lo que tiene que ver la interpretación del sueño. Anteriormente no lo había hecho de forma específica, pero acá el faraón le dice: José, vos, he escuchado que vos podés interpretar sueños. Y él le dice: no, yo no soy quien puede hacerlo, sino que es Dios quien dará al faraón una respuesta favorable. Y acá ya empezamos a ver algo muy interesante en José. Cómo José, a pesar de todas las circunstancias que había pasado y que él había logrado interpretar sueños que luego se cumplieron y demás, él da el mérito a quien corresponde. No solo el mérito, sino le da la autoridad. Le está diciendo: yo no interpreto el sueño, el que lo hace es Dios. Él se siente una herramienta nada más para interpretar sueños, pero él entiende que es Dios. Y esto, incluso, si lo llevamos a nuestra vida, es interesante, ¿no? Como muchas veces cosas que nosotros hacemos, que sabemos hacer y que Dios nos ha dado la capacidad, capaz a veces no tenemos esta capacidad de José de decir: no, yo no soy, ¿no? Es Dios quien va a hacer esto. Y acá José reconoce que Dios era lo que iba a dar una respuesta al faraón. Y nuevamente vamos a escuchar un sueño. El faraón contó a José lo siguiente, y ahí nuevamente la historia, que estaba en el río, que salieron las vacas flacas, las vacas gordas y demás. No quiero repetir toda la historia para no aburrirnos, porque es la misma historia. Acá están, jamás se han visto vacas tan raquíticas en toda la tierra. Sueño muy, muy raro que tuvo el faraón. Y ahí el faraón le cuenta los dos sueños, hasta el versículo 24, le cuenta los dos sueños. Y ahí va José. Versículo 25. José
explicó al faraón: en realidad los dos sueños del faraón son uno solo. Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas son 7 años. Se trata del mismo sueño. Y las 7 vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras, y las 7 espigas delgadas y quemadas por el viento del este, son también 7 años. Pero estos serán 7 años de hambre. Tal como le he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Nuevamente, la alusión de José al faraón de que no es él, sino que es Dios. Dios está demostrando lo que está por hacer. Y es bastante particular si empezamos a ver la soberanía de Dios, que es algo que podemos destacar mucho en este pasaje. Empezamos a ver la soberanía de Dios sobre todos los sucesos que van aconteciendo, porque piensa en esto: ¿qué hubiera pasado si no hubieran llamado a José a interpretar ese sueño? Porque dice que los magos y los sabios de toda esa región, ninguno pudo interpretar el sueño. Y la interpretación del sueño que estaba dando José era relevante para la propia vida de todo Egipto, e incluso de toda la región. Era muy relevante para la vida de todo lo que estaba sucediendo, y por lo tanto Dios en su soberanía había permitido que esto fuera así, y había permitido que José estuviera en ese lugar para poder interpretar ese sueño. O sea, es impresionante cuando empezamos a ver cómo trasciende Dios a lo largo de esta historia, y que no son cosas aisladas y casuales que se van dando. No era casualidad que José estuviera allí, era un propósito que Dios tenía para ese lugar. Puso a José en ese lugar para interpretar los sueños del faraón, para salvar a mucha gente. Dice el versículo 28, tal como le he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, a los que le seguirán 7 años de hambre, que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. Interesante. Muestra el contraste de estos dos sueños. Muestra el contraste de lo que se iba a venir. Dice, bueno, se van a venir 7 años de muchísima abundancia. Muchísima. Va a sobrar comida. Pero después van a venir 7 años terribles. Dice, el hambre acabará con Egipto. Estaba haciendo un anuncio Dios sobre ese pueblo totalmente devastador. Iba a venir un buen tiempo, un tiempo de augurio para todos, pero luego a venir un tiempo devastador, donde iba a haber escasez, donde iba a haber hambre, donde la gente se iba a perder su vida. Dice, interesante lo que plantea, dice, hasta la gente se va a olvidar de la abundancia que hubo, de tanta escasez que están viviendo. El otro día cuando estuvimos allá paseando en Buenos Aires, claro, para nosotros es bastante atípico porque nosotros estamos viendo la situación de Argentina desde otro lado, entonces tal vez nos estamos llevando a interpretar el sufrimiento que hay detrás de muchas personas. Me tocó una situación en particular, que estaba en un supermercado y la señora que estaba adelante le dijo a la cajera que era la primera vez en su vida que tenía que pedir un adelanto de la jubilación porque no tenía nada. Y tenía 3.500 pesos argentinos en la cuenta. 3.500 pesos argentinos, que en nuestra conversión realmente no es nada, no son ni 200 pesos nuestros. Y ahí fue como que me vino la patada de decir, es tremendo lo que debe estar viviendo muchísima gente. Y acá pasa un poco eso, ¿no? Porque vivieron un tiempo de muchísima abundancia. Hoy en día circulan muchos videos en redes sociales y demás de lo que era Argentina hace 20 y pico de años atrás, cuando había abundancia
impresionante, donde un peso argentino valía lo mismo que $1 y había tanta abundancia. Y hoy capaz que está pasando un poco eso que contaba José en esa interpretación, ¿no? Hay como un tiempo de escasez hasta donde la gente se está olvidando de lo que tenía, ¿no? Es bastante particular. Y el anuncio que había de Dios para este pueblo era que venía abundancia, pero que venía escasez, que venía hambre. Final, versículo 32, dice el versículo: el faraón tuvo el mismo sueño 2 veces, porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. Lo determinante que es Dios en la historia de la humanidad, en la historia de este pueblo en este momento. Le estaba dando la oportunidad a este faraón, le estaba dando la oportunidad de tomar decisiones, de tomar recaudos. Dios en su soberanía estaba dando la oportunidad de salvar a mucha gente. Y me da pena que me toque solamente hasta este versículo. No quiero hacer spoiler, pero el 33 dice... ahí el versículo siguiente vamos a ver cómo va a ser José la persona elegida para sobrellevar toda esta situación. Pero vemos a un Dios que es soberano. Si nosotros tenemos que aprender algo en este día de lo que nos enseña a través de Dios en este pasaje, es cómo Dios es soberano y tiene el control absoluto sobre nuestras vidas. Aun cuando no lo podemos ver, pensemos en José preso, injusticia tras injusticia, lo llevaron preso injustamente, lo vendieron a mercaderes injustamente, injusticia tras injusticia, José estaba sufriendo. Sin embargo, Dios tenía el control de toda la situación. Hace algunas semanas atrás hablábamos con los muchachos en el discipulado acerca de la adversidad, de cómo la adversidad es parte de nuestras vidas, cómo las cosas malas nos suceden, pero había un versículo ahí que estaba como de cabecera, que era: pero sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y lo mencionamos varias veces y después creo que fuimos a otro lado y estaba el versículo de nuevo, nos persiguió de alguna manera el versículo, en una canción creo que cantamos acá. Y miren si no es así para la vida de José. José sufriendo injusticia tras injusticia, pasando mal, pero sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. En ese momento Dios permitió que sucedieran tantas cosas. Yo creo que este es el gran quiebre, este momento sin duda es el gran quiebre en la vida de José, es el gran quiebre en la historia misma de Israel. No voy a hacer spoiler, que hay muchos capítulos, pero es el gran quiebre en la vida misma de Israel. Van a suceder muchísimas cosas en la historia de este pueblo por lo que se estaba dando en este preciso momento de que José estaba parado frente a Faraón interpretando los sueños. Hay un gran quiebre en la historia porque Dios quiso que un hombre aprendiera. Yo pensaba en una palabra que es... ¿Acá conocen el término fogueado? ¿Fogueado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Porque yo lo siento muy de Jung, pero creo que se aplica, ¿no? Ari dice que no. La juventud, ¿no? La juventud no. Bien. Por eso preguntaba. Para mí José estaba siendo fogueado. De alguna manera estaba siendo como... Para mí foguearse tiene que ver como que una persona es como puesta a prueba y como que va superando esas pruebas y como que se va preparando para algo más grande. Por ejemplo, acá les voy a dar un ejemplo de fútbol a los jóvenes y adolescentes que van a entender. ¿Vieron cuando un cuadro grande compra a un juvenil? ¿Qué hacen? Lo manda a jugar a un club chico. Por ejemplo, lo compra el Barcelona, pero lo manda a jugar a un cuadro de la B o a un cuadro chico de la A. ¿Para qué? Para foguearlo, para que agarre minutos en primera,
para que esté con jugadores con su mismo nivel. Eso es una idea de foguear, o sea, vamos a ponerlo como a prueba, porque le estamos preparando para algo más grande. Después que lo foguean un poco, lo mandan a jugar en primera. Valverde, ¿se acuerdan? Valverde jugaba en Castilla, en el cuadro de Madrid, y lo compró el Real Madrid, pero no jugó de un día para el otro, no jugó en la primera. No, lo pusieron a foguearse con los más jóvenes, lo pusieron a foguearse con los que tenían su misma edad, su misma experiencia, y allí lo dejaron un tiempito y después, en muy poco tiempo, ya era titular en la primera división. Y así la historia de muchos jugadores. Pero para que entiendan cuál es el término de foguear. José estaba siendo fogueado de alguna manera. A través de la circunstancia que estaba viviendo, del sufrimiento y las injusticias que él estaba pasando, él estaba siendo preparado para algo mucho más grande. A mí me gusta mucho en Romanos 5 cuando Pablo habla acerca de nuestra fe, como dice, y que la prueba produce perseverancia y constancia, y al final de toda esa cadena dice, y lo que va a producir es una entereza de carácter. De alguna manera nosotros a través de las dificultades vamos creciendo, vamos siendo preparados para cosas más grandes. Y era lo que estaba pasando con la vida de José. Entendamos nosotros hoy, como aplicación para nuestras vidas, que Dios es soberano en nuestras vidas, tiene el control absoluto en nuestras vidas, y más allá de las circunstancias que estemos pasando, Dios nos puede estar preparando para algo más grande. Dios nos puede estar preparando para algo especial en nuestras vidas. Tal vez está permitiendo que cada uno de nosotros vivamos diferentes cosas en nuestras vidas, en distintas áreas de nuestras vidas, para prepararnos, para hacer algo más. He escuchado muchas personas que, por ejemplo, han luchado con adicciones en algún momento de su vida y que las han podido superar, y cómo después de eso Dios usa a esas personas para bendecir a personas que están en la misma situación. Acá es por consecuencia de malas decisiones de la persona, pero de alguna manera Dios también utiliza esas cosas. Pero también pensemos en cosas que no tienen nada que ver con nuestras malas decisiones, pero que son circunstanciales en nuestras vidas, son circunstancias que nos traen dolor, que nos traen sufrimiento. Dios las puede estar usando para prepararnos para algo más. Yo tengo esa manera de entender el sufrimiento en la vida de los cristianos, y cambia mucho la perspectiva, porque en realidad uno empieza a entender de que Dios quiere hacer algo con nosotros. Dios nos quiere preparar para algo. Creo que la frase que tengo para hoy es: prepárate que entras. De alguna manera Dios nos puede estar diciendo: dale, prepárate. Prepárate, porque va a llegar tu momento. Prepárate, no te apartes de mí, no te apartes de mi palabra, no te apartes de mi iglesia. Buscá más de mí. En medio del sufrimiento buscame, prepárate. Dios nos puede estar preparando para entrar en acción. Lo que estamos viviendo puede ser parte de lo que Dios quiere formar en nosotros, de lo que nos quiere hacer crecer para prepararnos para algo más grande que Él quiere hacer con nosotros. Cuando hablo de cosas grandes, no estoy hablando de cosas con multitudes, ni en otras latitudes del mundo, aunque Dios sí lo podría hacer, y Dios quiere que lo haga. Cosas que tal vez para otras personas puede ser irrelevante, pero puede ser grande en nuestras vidas, o puede ser grande para la vida de una sola persona. Tal vez Dios te está preparando para cruzarte con una persona en tu vida y cambiarle la vida a esa persona. Prepárate porque entras. Estemos preparados porque Dios, a través de todo lo que estamos viviendo, nos puede estar preparando para entrar en acción, para hacer algo más. Pero mientras tanto, que Dios nos use también. Porque José fue usado allí en la casa de Potifar, hasta antes de su acusación, era muy reconocido por su trabajo. José en la cárcel fue usado también
para bendecir la vida de los demás presos y era un servidor muy reconocido. Mientras Dios nos está preparando, permitamos que Él también nos use. Siempre estamos en acción. No estamos preparando nuestras vidas para un momento en especial o para un ministerio en especial. Mientras vamos de camino a cumplir la gran comisión, discipulamos, enseñamos, predicamos la palabra mientras vamos, porque tenemos un cristianismo que es en constante acción. No estamos esperando llegar a un momento para hacer algo. Mientras vamos a eso, de lo que Dios quiere hacer con nosotros, para lo que nos quiere usar en especial, mientras vamos, seguimos siendo usados por Dios. Sigamos nosotros teniendo el anhelo de servir a nuestro Dios, de ser herramientas útiles en sus manos, que cada día podamos acercarnos más a Dios, buscar su voluntad para nosotros. Y a través de todas esas circunstancias, de las buenas y de las malas, Dios nos puede estar preparando para algo grande en nuestras vidas. Que Dios nos dé la capacidad para ser pacientes, para entender lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Agradecer a Dios en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas y en medio de las circunstancias, porque Dios quiere ayudarnos a crecer. Preparémonos porque nos toca entrar. El gran técnico de nuestras vidas, el gran director de nuestras vidas, está mirando al banco y nos está diciendo: prepárate que entras. Y mientras me preparo, entreno, mientras me preparo, sigo en acción. No paro, no estoy esperando, no estoy sentado esperando. Si ustedes ven un partido de fútbol, los que están en el banco de suplente, ¿qué están haciendo? ¿Están sentados todo el partido? Están entrenando, calentando hasta el minuto 90. Solamente se sientan cuando se hace el último cambio porque ahora ya no puedo entrar. Pero hasta ese momento los ves en la tanda allí calentando. A mí siempre me da mucha gracia los arqueros que calientan, ¿no? Porque la probabilidad de que entre un arquero es bajísima. Pero el tipo está ahí y calienta y está esperando su momento. Tal vez nosotros nos podemos poner a veces en esa actitud de buen estar. No. Dios no tiene algo especial para mí, Dios no tiene algo grande para mí. El técnico no me va a poner, pero Dios nos está preparando para hacer algo. Él quiere hacer algo con nuestras vidas. Él tiene un propósito para nuestras vidas. Yo creo firmemente en eso, que Dios quiere hacer algo con nosotros. Quiere hacer algo especial con cada uno de nosotros. Pero mientras tanto, sigamos sirviendo a Dios, sigamos buscando a Dios, sigamos acercándonos a Él. Y demos gracias a Dios por las circunstancias y las pruebas que nos foguean a prepararnos para estar como Él quiere que estemos. Señor, te damos gracias por este momento, gracias por tu palabra, por el ejemplo de la vida de José, Señor. Y gracias porque a pesar de las circunstancias que vivió José, Señor, tú tenías un plan especial para su vida. A través de sufrimientos, injusticias que hayan sufrido, tú tenías algo especial, Señor, y creemos que tú tienes algo para nosotros, Señor. Creemos que tú quieres hacer algo con cada una de nuestras vidas. Y te pedimos que nos uses, Señor. Que obres en nuestras vidas, que nos uses, que saques todo lo que está mal, Señor, nos ayudes a crecer, que nos ayudes a acercarnos a ti, Señor. Que podamos ser herramientas útiles en tus manos, Señor, para servirte. Gracias, Señor, porque a través de las circunstancias, a través del sufrimiento mismo en nuestras vidas, tú nos estás preparando, Señor. Tú nos estás preparando para algo especial para nosotros. Te agradecemos por eso y te pedimos que nos des, Señor, la sabiduría también, Señor, para poder entenderlo en cada una de esas circunstancias, Señor. Que si hoy estamos pasando uno de esos momentos, podamos decirte gracias, Señor, porque sé que me estás preparando, Señor.
Y mientras vamos de camino, Señor, queremos servirte, Señor, queremos ser herramientas en tus manos. Te bendecimos, te damos las gracias, Señor, y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.